Bueno, siguiendo con esta trilogía de vectores, digamos, el vector del paradigma de la modernidad, el vector del psicoanálisis y el vector de las nuevas tecnologías, aparece otro fenómeno de nuestros tiempos totalmente instalado, que es el mensaje de texto. Podemos unir este pensamiento con las cuestiones que tienen que ver con el ser. El ser para algunos es soy de lo que hago y para otros es soy de lo que escribo. El psicoanálisis tiene que ver más con la escritura, con el sujeto como texto, como el sujeto que va escribiendo su propia historia y que a la vez que va escribiendo va dejando ciertos huecos, va dejando ciertos silencios, o sea, escribiendo o no escribiendo, actuando o no actuando, va haciendo paulatinamente el libro de su existencia y cuando más recursos para escribir tenga, este sujeto va a ser más rico en sí mismo. O sea que un sujeto con mayor cantidad de palabras y que pueda escribir y que pueda decir y que pueda contar y que pueda interactuar es mucho más rico que un sujeto mudo y unido más a la cuestión de la mirada, a la cuestión de la imagen. Y los entornos tecnológicos justamente muchos de ellos tienen que ver con esta cuestión de unir al sujeto más a lo visual que a, a las palabras en sí mismas. Entonces, bueno, dando esta vuelta y el mensaje de texto, cómo se interpreta dentro de este paisaje que planteo. El mensaje de texto tiene que ver con una nueva escritura. Evidentemente lo que llama la atención es la fragmentación, el uso reducido de la metáfora, las cuestiones que se dan en los adolescentes tribales donde hay cierto lenguaje que solamente es entendido por ellos porque tiene que ver no solo con un código general de todos los adolescentes, sino con códigos de palabras que están referidos a grupos sociales o a tribus determinadas que tiene que ver con un lugar y con un tiempo determinado y un grupo social determinado. Pero en ese momento uno podría decir, bueno, pero los chicos están escribiendo, si están escribiendo hay creación, si hay creación hay subjetividad, hay, bueno, ese pensamiento también va unido que el lenguaje que es utilizado es un lenguaje pragmático, con una cantidad de metáfora reducida, donde la belleza del discurso en un mensaje de texto está ausente, pero hay una escritura y hay un modo de relación a través de la escritura que semeja a su antiguo antecesor, que era el uso de la carta, el mensaje escrito. Entonces ahí tenemos de vuelta esta paradoja, ¿no? Hay comunicación, hay texto, hay letras, hay palabras, hay discurso, pero hay fragmentación y hay un uso cortado de las palabras. Entonces también acá surge otra nueva pregunta. ¿Los chicos escriben? ¿Se comunican a través de la escritura o no se comunican a través de la escritura? ¿Produce cierto crecimiento a este sujeto que, que de alguna manera necesita palabras en su interior? Porque redondeamos este concepto que tiene que ver justamente con este video. Y el sujeto se enriquece con las letras, se enriquece con la metáfora. Cuando hay una conversación y se acaban las palabras, comienzan los golpes. Esta figura nos sirve para pensar que la riqueza de las letras es inherente al sujeto. Cuando un sujeto escribe, se escribe y es una experiencia que lo llena
de una riqueza intelectual que de alguna manera lo va modificando. Cuando un sujeto lee, se da recursos, aprende, está en presencia de la educación. Entonces, este es el concepto que tenemos que subrayar en relación al mensaje de texto. El mensaje de texto problemático que por un lado nos mete en un discurso, que por otro lado está unido a un discurso tribal, que por otro lado nos une, arma una diferencia generacional entre cómo escriben las nuevas generaciones y cómo escriben los más grandes, y también en este enigma si el sujeto que está escribiendo ahí se está enriqueciendo o esta fragmentación simplemente lo lleva a un territorio donde las palabras son más rudimentarias, donde la cuestión tiene más que ver con lo icónico y que tienen que ver más con una especie de jeroglífico del siglo XXI, donde la palabra ha sufrido un deterioro y el sujeto por escribir no se nutre. Preferiría que esto no sea una afirmación, sino que sea una pregunta para aquellos que estén viendo, se la pongan a pensar. ¿Qué te hace el mensaje de texto? ¿Qué, o sea, la utilización, la idea es si la utilización del mensaje de texto en realidad es un aporte subjetivo o es solamente una cuestión pragmática que aleja al sujeto de un crecimiento interior.